Muy buenas tardes, yo soy David Esteban Díaz Castro. Entonces voy a presentar el ejercicio de RC en serie que como tal pues se utilice para solucionar el sistema de estados. Entonces primero se obtuvo la ecuación. El voltaje es igual a la resistencia por la inductancia por el capacitor sumados. El voltaje de la resistencia es igual a la resistencia y el voltaje de la inductancia es igual a la derivada de la intensidad. En este caso, la intensidad es la misma porque está en serie el circuito y en ese caso se representa en el capacitor. Entonces sería el voltaje por la capacitancia del transistor, del sistema, lo siento. Bueno, ya para seguir, bueno, nuestra entrada general va a ser la que está aquí. Entonces aquí va a ser los estados, ya en este caso va a ser el estado del capacitor como X1 y X2 en respectiva a la intensidad. Que como pues podemos ver son las dos ecuaciones que están en el circuito, las cuales pues en ellas va a depender nuestro sistema. Bueno, aquí en la siguiente parte replanteé las ecuaciones que pues teníamos, que es la derivada de la capacitancia. Y aquí se hizo el respectivo pues despejar, se despejó para poder tener 1/C por I. Y este quedando nuestro primer estado. Como aquí lo dije, X1. Y bueno, como tal, se utilizaron pues estas ecuaciones para poder sacar, de estas ecuaciones poder sacar esta parte. Entonces, ahora vamos a sacar nuestra segunda ecuación. Aquí se reemplazó el valor del inductor y pues tenemos esta otra parte, la del capacitor. Después tenemos despejado el voltaje del inductor, siendo esto igual al voltaje de la fuente menos el de la inductancia y del capacitor. Se hizo la derivada y pues como podemos ver se dividió todo por L, quedando pues de esta forma. Bueno, ya con eso pues tenemos que, con la segunda ecuación tenemos que x2 es igual a y. Entonces pues sabiendo eso vamos a poder sacar esta parte. Entonces siendo este pues x sub 2 y haciendo la misma parte viéndolo por L. Bueno, haciendo x2 nuestra inductancia y pues aquí podemos llegar a verlo en esta parte. La intensidad sobre la resistencia, la intensidad sobre la resistencia de la inductancia, pues es equivalente a esta parte de esta parte. Y después la U, que es nuestra entrada, multiplicada por 1 dividido entre L. Después de eso, planteé la matriz x1 y x2. Como se había visto antes, pues queda expresado de esta manera, quedando que x
1 queda igual a 1/c por x2. Bueno, ya en esta parte pues tenemos x2 siendo 1 - 1 sobre L por x1 menos RL por x2 más 1/L por la entrada. Bueno, y después nos queda la matriz de esta forma. Y aquí pues está el x1 y pues nuestras entradas, nuestra matriz de entrada. Entonces, como salías, cogí como parámetros los siguientes parámetros que se cogió de esta forma: x1, y2 va a ser la intensidad de x2, quedó de esta forma. Después de esto quedó y3, que es la resistencia, el voltaje y la inductancia, queda 0, que queda la constante R, que es el coeficiente de esta variable. Posteriormente pues tenemos nuestra salida en 0. Y la última salida tenemos la suma, o en otras palabras, perdón, es el voltaje del inductor. Y pues esa es la ecuación que habíamos descrito antes: la entrada menos el voltaje de la resistencia menos el voltaje del capacitor, quedando la entrada -1 menos R y la entrada siendo 1, quedando -1 en el voltaje del capacitor. Y pues ahora esta parte se planteó una matriz quedando de esta forma. Entonces 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, R, menos R. Después de eso, pues voy a pasar a la parte de presentar el diagrama. El diagrama que pues fue de acuerdo a nuestro sistema, que fue pues el diagrama de estados. Para eso, pues como tal, entonces como indica nuestra ecuación general, que en este caso es esta, podemos ver que la intensidad es igual a la entrada menos la resistencia menos el voltaje del capacitor. Aquí sería x2 y siendo la derivada de la intensidad. Entonces este es el primer estado, que integrado pues sería la intensidad. Entonces derivado de x2 y x2. Entonces la intensidad por 1 dividido entre c es igual a la derivada de c, y entonces aquí tenemos la derivada del BC, y pues aquí tenemos la del capacitor. Ahora pues aquí tenemos que como teníamos la derivada de la intensidad, va a ser la sumatoria de I por menos R dividido entre L, que eso es igual a este sistema. Entonces, como pues aquí vemos, se reemplazó de la ecuación que anteriormente había mencionado. Entonces aquí podemos ver que es el voltaje del capacitor menos 1/L, que esta intensidad va a ser la derivada del sistema. Esta derivada integrándola respectivamente nos da esta salida, más la entrada del sistema, que es dividido entre 1 de L, que fue la ecuación que pues anteriormente dije. Esa ecuación se describe en la parte de aquí,
Y las salidas se escriben como pues dije antes. Entonces dije que la sumatoria de antes fue el despeje de esta ecuación menos BC por, por I menos R más la entrada que es esta, la unitaria, por 1. Y por último, aquí tenemos nuestra salida que es Y1 por la intensidad, igual a la intensidad, o por 1 o por Y3.